Buenos días con todos. Bienvenidos a la primera edición del programa mensual Dialogando con la Danza, programa realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Danza y UPC Cultural. Mi nombre es Abril Carazas y tendré el honor de acompañarlos en la conducción del programa, el cual se transmitirá en vivo todos los tercer jueves de cada mes. El programa Dialogando con la Danza es un espacio con contenidos informativos, artísticos, educativos y culturales, con énfasis en el ecosistema de la danza en este marco del año del Bicentenario del Perú. Como su propio nombre lo indica, buscamos abrir al diálogo entre pares de todas las expresiones y manifestaciones de los diferentes géneros de danza. A lo largo de los programas, tendremos para ustedes reportajes, testimonios, entrevistas, crónicas, debates, coreografías, residencias, espectáculos, foros, congresos y fondos concursables, buscando promover el empoderamiento de los agentes de la danza en la investigación, creación, producción e innovación. Sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a este espacio e iniciar el programa de hoy titulado La danza en el Bicentenario. Para abordar este gran tema, tenemos tres grandes invitadas el día de hoy. Quisiera invitar a ingresar a Luz Gutiérrez. Ella es directora artística y artista escénica del colectivo La Trenza Danza. Fue directora y coreógrafa del Conjunto Nacional del Folclor del Perú por un periodo de 10 años y es docente de la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas hasta la actualidad. Su trabajo como artista plantea una búsqueda en el cuerpo como conector de tiempo y espacio, activando memorias quizás antiguas, quizás recientes, y descubre en los rituales peregrinaciones y transformaciones del cuerpo, la tradición de la danza, la potencia creadora de los pueblos, de las urbes y de las masas, que abrazan cuestionamientos de contemporaneidad.
¿Qué tal, Luz? Cuéntanos, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola Abril, gracias por la invitación al Consejo Nacional de Danza, a UPC Cultural, que está abriendo este espacio que va a dar mucho que hablar y que va a propiciar justamente el intercambio de experiencias. Yo estoy muy bien, me acabo de bañar recién, así que estoy fresquita. Qué bueno tenerte. Quisiéramos Gracias. también invitar a nuestra gran reunión a Maureen Llewellyn Jones. Ella es bailarina, coreógrafa y profesora de danza moderna y contemporánea con especialidad en improvisación, creación, composición coreográfica en danza. Es licenciada en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinadora coreográfica del Ballet San Marcos, profesora de la Escuela Profesional de Danza de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Morín, qué bueno verte. Bienvenida. Tu micro está apagado, perdón. Gracias. Bienvenida. Gracias, Abril. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la UPC Cultural y al Consejo Nacional de Danza. Muy contenta de estar aquí hoy día y compartir un poco de mi trabajo con todos. Muy Gracias. bien, es un honor tenerte, muchas gracias. Y para completar el trío, el ramillete de rosas de esta primera edición, damos la bienvenida también a Victoria Armas. Ella es artista con especialidad en danza clásica, fue bailarina del Ballet Nacional y del Ballet Peruano dirigido por Kay McKinnon, docente con una trayectoria de más de 50 años en instituciones como el Ballet Peruano, el Ballet Nacional, la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, fue directora de difusión de la ESFJMA y tiene el reconocimiento honorífico de Medalla de la Orden de la Cultura y Folclore de José María Arguedas en el grado de Amauta. Bienvenida, Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Abril? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando y viendo ahora? Yo estoy muy contenta de estar invitada a esta reunión y vamos a compartir con ustedes algo de lo que he vivido y he visto en estos 50 años que parecen un montón, pero a mí me han parecido un abrir y cerrar de ojos. Nos imaginamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos muchos temas de conversación con cada una de ustedes. Tenemos unas invitadas de lujo, comenzando este primer programa de Dialogando con la Danza. Quisiera quedarme ahora con la maestra Vicky. Maestra Vicky, cuéntenos. Hoy nos va a compartir sobre un personaje muy importante para la historia de la danza en nuestro país. Queremos disfrutar junto con ustedes este video que nos ha preparado sobre Kay McKinnon. Vamos con el video, por favor. Ella y su esposo llegaron al Perú con una visión, la formación de un ballet con identidad propia, convencidos de que siendo nuestro país cuna de una gran civilización, tenía suficientes elementos para lograr este propósito. Kay McKinnon llegó al Perú en 1940. Dejó Europa con su esposo, el compositor y director de orquesta peruano Juan Luis Pacheco de Céspedes, por razones de la guerra. Ambos desarrollaban expectantes carreras artísticas en París y otras ciudades y países europeos. Kay McKinnon de Pacheco había debutado profesionalmente en la compañía de Bronislava Nijinská, celebridad de la coreografía del siglo XX. Los primeros años de la década del 40 realiza presentaciones en Lima como solista en distintos escenarios. Las imágenes dan cuenta de ello. Planificaron lo siguiente. Primero, crear su escuela de danza. Segundo, gestionar ante el Ministerio de Educación el otorgamiento de becas de formación artística para niñas de colegios nacionales. Logro conseguido en 1952, al expedirse la resolución que comprometía al Estado al financiamiento de 30 becas anuales.
permitiendo así el inicio de una formación temprana formal. Las graduadas después de los estudios respectivos serían las primeras ejecutantes del elenco al que denominarían ballet peruano y eventualmente ejercerían la docencia en colegios estatales, semilleros de este grupo artístico en formación. El ballet peruano se hizo realidad y antes de finalizar la década del 50 realizó su primera gira sudamericana. Mostramos una elogiosa reseña periodística chilena. Detengámonos un momento a leer a José Antonio de la Valle, quien escribe sobre el ballet peruano en sus inicios. Kay McKinnon y Juan Luis Pacheco de Céspedes se vincularon con personalidades artísticas y culturales de la época. Pintores, poetas, músicos, escritores, historiadores, antropólogos, constituyeron personas de su entorno creativo. José Sabogal, César Miró, Catalina Recabarren, Luis Alberto Sánchez, Arturo Jiménez Borja, Luis Antonio Mesa, Filomeno Ormeño, Elvira Miró Quesada, aportaron al proyecto del ballet peruano. Muy fructífera su amistad con Rosa Elvira Figueroa, fundadora de lo que hoy es la Escuela Nacional de Folclore. Igualmente con Filomeno Ormeño, Roberto Ojeda, Agripina Castro, Julia Peralta y tantos otros. Sus temas de creación, historia, costumbres, mitos, ritos de nuestra cultura subieron a escena con música creada especialmente para cada pieza coreográfica por el maestro Pacheco de Céspedes. A inicios de la década del 60, el ballet peruano realiza una gira europea: Francia, Alemania, España. El Dance Magazine da cuenta en Estados Unidos de este acontecimiento artístico en los teatros de París, publicando hermosas imágenes. Bavaria Films les dedica un documental. También en la década del 60 se dio el primer Festival Internacional de Danza. Este festival nos permite ver el grado de reconocimiento del empresariado de la época para definir qué grupo nacional estaba a la altura para representar al país. Mostramos la resolución suprema de creación del Instituto Nacional de Ballet, entidad conformada por la Escuela Nacional y el Ballet Peruano, compañía oficial. A partir de este hecho, se desarrolló una mayor difusión de la danza en todos los espacios, giras nacionales, festivales de larga duración. ¡Wow! ¡Qué interesante esto que hemos podido ver el día de hoy, ¿no? Realmente es historia. Muchas gracias, maestra Vicky, por habernos compartido esto tan interesante sobre el trabajo que se viene haciendo en el Perú con la danza, y gracias a todos esos esfuerzos podemos disfrutar ahora de la danza como lo disfrutamos. Cuéntanos un poco, maestra Vicky, sobre el tema de la identidad, que es importante para Kay McKinnon. ¿Y qué connotación tiene en la historia ahora en el Bicentenario? Bueno, lo primero que quisiera decir es que la historia del ballet peruano está por hacerse todavía. Lo que he hecho yo es entregarles fotografías, ¿no es cierto? Fotografías que ha sido posible recopilarlas por la maestra Elsa León. Ella me ha proporcionado muchas de ellas y desde aquí quiero agradecerle esa gentileza. Y lo otro, el asunto de la identidad. Pues es vital el asunto de la identidad. Kay pensó en un ballet con identidad como lo tiene México en el ballet de Amalia Hernández, solamente que 10 años antes que Amalia Hernández.
yo tuve la oportunidad de estar en México y he visto el ballet de Amalia y es un ballet muy potente, muy, muy fuerte, y es un ballet que gira por el mundo permanentemente. El ballet peruano se truncó por razones políticas, ¿no? Y creo que un ballet con identidad es un ballet que puede permitirle al peruano elevar su autoestima, permitirle que él se sienta orgulloso del país que lo vio nacer. Entonces sí creo que es muy importante el asunto de la autoestima para los seres humanos. A partir de tener identidad y autoestima, pues tú puedes construirte mejor. Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Es muy importante esto de sentirnos identificados, ¿no? Que el ballet peruano pueda ser reconocido y nos dé más identidad, ¿no? Sea un recurso para poder ganar identidad también. Y maestra, encontramos líderes como Kei Makino, por ejemplo, en el Perú de hoy. También preguntarle cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector de la danza ahora en el tiempo del Bicentenario. Yo creo que cada época produce líderes que corresponden a esa época y que esa sociedad necesita, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy contenta, ahora vamos a estar aquí con Luz Gutiérrez, pero yo estoy muy contenta de que exista ese trabajo de Luz porque me hace acordar mucho a Kei McKinnon, ¿no? Wow. McKinnon usaba el folclore y los elementos de la técnica del ballet. Luz tiene muy clara su formación para conocer el folclore nacional, ¿no? La danza peruana, y hace todo un trabajo para que los propios bailarines encuentren en su cuerpo las posibilidades de expresar todo eso que tiene que ver con su peruanidad y con su conocimiento de su cuerpo, de su espíritu, ¿no? Entonces, ahí yo encuentro muchas conexiones entre lo que fue el proyecto del ballet peruano y Luz. Y lo otro que me preguntabas era el rol del Estado, ¿no? Sí, el rol del Estado y el rol, por ejemplo, del sector de la danza. Creo que el Estado tiene que dar políticas claras de promoción para la formación de los artistas y para la difusión del arte. Entonces, eso creo que es un rol importantísimo del Estado. Y el sector de la danza, se me ocurre, lo primero que tiene que hacer es formarse lo mejor que puede, con todas las herramientas y estar en constante formación, ¿no? Y lo otro, fortalecer organización. Necesitamos fortalecer organización. Unirnos mucho más, ¿no? Para ser más fuertes también como gremio de la danza. Y como dijo, que el Estado se pueda enfocar en estas dos cosas que usted dijo muy importante, que estoy totalmente de acuerdo, que es ayudar a la formación y ayudar también a apoyar en la difusión, ¿no? Para que podamos seguir creciendo como gremio de la danza. Muchas gracias, maestra Vicky, por sus sabias palabras. Encantada, encantada. Gracias. Ahora queremos invitar a Maureen Llewellyn-Jones. Maureen se formó con Trudy Kressel y otros maestros en la línea de la danza expresionista moderna. Su tesis, ella ha hecho una tesis de Trudy Kressel, pionera de la danza moderna en el Perú, de 1951 a 1971. Recopila obras realizadas por la maestra Kressel en Lima, aportando una mirada a la historia de la danza del Perú. Queremos ver un extracto de la tesis que pudo hacer nuestra maestra Maureen. Acompáñenos a ver el video.
Ella, en un programa que se estrenó en el Teatro Municipal, incluyó un proverbio chino que decía: la vida es un largo camino que recorremos a veces solos, a veces acompañados. Son los encuentros los que marcan los pasos. Yo no sé si ese encuentro mío con Trudy hace más de medio siglo y el encuentro de Morín con Trudy ha hecho que ahora ella provoque este encuentro, perdonen que sea redundante, y que haya tenido la gentileza no, la idea, la perversa idea de invitarme, de involucrarme, que yo opine para provocarme nostalgia, para que yo recuerde a mi maestra Trudy Kressel, todo lo que ella nos inculcó a mí, a las otras personas del grupo, para que nosotros tuviéramos un entusiasmo por el movimiento como forma de comunicación escénica. De 1918 a 2018 son 100 años de su nacimiento y es importante celebrar a aquellas personas que nos han dado tanto al arte en el país, ¿no? Era una mujer que se preocupaba de la coreografía y de la danza, no solamente desde el aspecto de los pasos de danza o el entrenamiento dancístico, sino que pensaba en un asunto integral, ¿no? Que creo que eso ha sido mi herencia. Yo, como coreógrafa, no puedo pensar una danza si no tiene una idea de vestuario, una idea de color, no puedo pensar una danza si ya no tiene en sí una idea de iluminación, ¿no? Algo de particular en la iluminación. Suave, una música que te provocaba hacerla amplia. No nos enseñó a nosotros cuál era su coreografía. Y cuando la vimos, prácticamente el mismo día, estábamos mirando que nos quedamos impactadas por la dureza, por la fuerza, por el corte de todo movimiento, rompiendo el espacio. Ella rompe el espacio. Quiere demostrar que acá está ella acá, ella. Recuerdo mucho en cada función en la que Trudy aparecía. Cada vez que entraba en escena, el público aplaudía de una manera increíble. Recuerdo cualquier coreografía donde ella participaba, apenas salía en escena, el público aplaudía. Y era una cosa que a los alumnos al menos, nos llenaba de cierta admiración y cierto temor también para que todo no saliera bien. Cuando Trudy entraba al escenario, el público aplaudía, pero era su forma de entrar, creo, o que estábamos esperando que ella entre, o ese asunto que tenía, era fuego, ¿no? Era linda. Así como puso músicos peruanos, latinoamericanos, también buscaba temas peruanos. Me acuerdo el que se llamaba La muerte y la herencia del danzac. Ella se inspiró en un relato de José María Arguedas
que es la agonía de Rasuñiti. Ahora se dice fácil, pero ella hizo eso en 1964. El relato se había publicado en el 62, pero presentar en danza, en el Teatro Municipal, el principal Teatro Nacional, una cosa sobre personajes andinos, sobre cholos, Lima, Perú, Perú, Lima, qué importancia podían tener los provincianos o al indezón andina. Por supuesto que había el respaldo, el apoyo de la calidad literaria del relato de Arguedas. Pero ella hizo, se atrevía a buscar temas que tenían un valor estético, pero también algo tan de Perú, porque ella amaba el Perú. Si hay algo que le tengo que vivir agradecido a Trudy, que pienso que también se lo dio a otros del grupo, es esa seguridad de que nos podíamos atrever a bailar, a actuar o a enseñar en cualquier parte del mundo. Bueno, como digo, para mí hablar no es muy fácil, sí bailar todavía. Hablando de Trudy Klesse, una gran maestra, una gran mujer francesa que vino al Perú y es una de las pioneras de la danza moderna. Ella nos transmitió la técnica en cuanto al expresamiento y al baile de la danza moderna. Nos ha dejado las posiciones, todo lo que se requiere a la parte técnica de danza moderna. Y eso lo vamos transmitiendo unos a otros, en mis alumnos, para que no se pierda y continúe ese gran legado que nos dejó Trudy Klesse, la danza moderna. Y escogimos un tema que nos trae muchos recuerdos, que es Clímax. Es sobre las personas, sus sentimientos y todos sus valores que pueden tener. Que se hizo en 1962. Entonces, estamos hablando de un tiempo del modernismo, de las nuevas propuestas de la danza moderna, y Trudy estaba bastante ligada con las propuestas en los Estados Unidos y con las propuestas en París, para suerte nuestra, ¿no? Ella mandaba unas postalcitas, se iba de viaje, mandaba unas postales y nos decía, ya chicos, ya llego con las novedades, y era siempre muy esperada. Esta necesidad de sentir la coreografía, pero sentirla desde dentro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cantando o soy una sirena o soy unas canciones de mujeres? Pero identificarte con eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que es danza. Eso es lo que aprendí de Trudy. Yo puedo decir, esto es cresceliano, ¿no?
Bienvenida, Morín. Qué linda experiencia la que hemos podido apreciar. Y esto es solo un extracto de esta gran investigación que realizaste. Realmente creo que a todos nos ha conmovido ver toda esta historia contada a partir del video. Cuéntanos un poco sobre cómo fue el vínculo intergeneracional de realizar esta puesta en escena con los estudiantes actuales de danza. ¿Cómo fue la experiencia? Bien, Abril. Esto que hemos visto es un extracto del video que presentamos en el homenaje a Trudy Kressel, que se llamó Homage a Trudy Kressel por los 100 años de su nacimiento, ¿no? La tesis ya era preexistente y las investigaciones y entrevistas con los bailarines del grupo ya existía. Pero para hacer este programa trabajamos en varias etapas. Con Ballet San Marcos trabajé en inspiración sobre temas de Trudy, porque trabajamos estilo en la danza moderna como el de José Limón, ¿no? E inspirado en un programa de Trudy, en el primer programa, el programa de debut de Trudy, en 1951, en mayo de 1951, como solista en el Teatro Municipal, ¿no? Pero usamos las 4 canciones de los Negro Spirituals que ella usó en ese momento. Entonces era una recopilación histórica, pero se trabajó en estilo como en la forma de la danza moderna de los años 50 de José Limón, ¿no? Eso lo trabajé con las bailarinas del Ballet San Marcos. La otra iniciativa, que lo trabajamos dentro de la Escuela Profesional de Danza en la Facultad de Letras en la Universidad San Marcos, fue ya una reposición, podríamos decir. Trabajamos a partir de las memorias de varias de las bailarinas originales del grupo, Teresa Bangerman, Teresa Arévalo, Cristina Giannoni, que aparece en el video, Laura Alba, Sara Albricio, bueno, y 2 o 3 bailarinas más, que es muy importante los ensayos previos que hicimos con ellas, donde ellas recordaban esos movimientos de la danza moderna en esa época. Y difícil el traslado del lenguaje para que lo entendieran, muy difícil, muchos meses de trabajo para entender el lenguaje de la danza moderna para las bailarinas, los estudiantes, ¿no? Bailarinas de la escuela. Fue un trabajo de reposición porque trabajamos a partir, no había nada escrito ni nada filmado, pero trabajamos a partir de los mismas bailarinas, mujeres de 70 años y más, pero a partir de su movimiento y sus memorias. E incluso trabajamos toda una gama de color para el vestuario, ¿no? Porque es muy interesante que había sido una pieza bastante fuerte dentro de la coreografía de Trudy, en donde ellas incluso se recordaban los colores de los vestidos que usaban, ¿no? Entonces, sumamente valioso. Trabajamos en el coaching con Cristina Giannoni, con Laura Alba, que trabajaron directamente con las jóvenes, y fue un proyecto de la escuela. Me parece muy valioso porque ahí trabajamos reconstrucción de la pieza, ¿no? Una reposición en el sentido de reconstrucción, ¿no? Y más bien con el grupo digamos, de Danza a la Experiencia, con el grupo de adultos mayores, donde estamos yo y Armando, ¿no? 2 bailarinas más. Trabajamos a partir de memorias de Armando, de haber visto él la coreografía y todo lo que yo había recogido en mi catálogo que hice sobre la obra coreográfica de Trudy. Entonces, trabajamos desde esos 2 puntos, pero a partir de nuestro conocimiento de bailarines modernos, porque nosotros hemos sido educados en la danza moderna. Claro. Entonces esos movimientos son muy naturales a nosotros. Hay memorias corporales que son interesantísimas, salen, aparecen, ¿no? Aparecen cuando escuchas la música, cuando evocas movimientos y ese tipo de cosas. Entonces fue sumamente interesante. El trabajo se enfocó desde esto intergeneracional totalmente, y sí creo que la danza siempre ha sido una idea de tradición y que el mayor le enseña al siguiente,
y un poco de la tradición de la danza es simplemente esa transmisión de información oral y corporal, ¿no? Está ahí, no está en el libro, no está en el video, no está en la filmación, ¿no? Pero sí trabajamos con las jóvenes a partir de mucha fotografía de Trudy y a partir de que ella trabajaba con pinturas de Paul Gauguin para esta pieza en particular, Canciones de Mujeres, ¿no? Sí. Qué lindo lo que nos cuentas, y justo eso era lo que iba a resaltar, ¿no? Qué bonito se ve esta como traslado de información, no solamente como dices oral, sino corporal, ¿no? Como vemos que una generación enseña este movimiento corporal a la otra y cómo podemos como adaptarlo y también como aprender de todo eso. Como decía, sí tiene que ver con generaciones y ir dejando este legado, ¿no? De estos trabajos tan importantes que se han hecho. Eso sí, pero la conservación de estilo sumamente difícil porque las chicas ya están en un aprendizaje diferente. Y se agarran de eso. Es muy difícil entrar en estilo, pero se trabaja. Sería como casi estudiar una técnica distinta, ¿no? Absolutamente, e histórica. Para ingresar. E histórica, claro. O sea, cuando estudiamos con Ballet San Marcos José Limón, a pesar de que teníamos bases de estudios de José Limón, sumamente difícil porque sale lo actual, salen los cuerpos de las chicas, lo actual, igual con las estudiantes. Sí, eso lo vemos mucho. Qué interesante. Y justo a partir de lo que estamos hablando, es interesante que hayan ya varias universidades que tienen como carrera la danza. Desde su punto de vista y trabajando directamente en ello, ¿qué relevancia tiene para nuestro país que la danza se haya profesionalizado? Bueno, absolutamente importante. Hemos entrado tardísimo a la academia, ¿no? O sea, la danza ha entrado a la academia tarde en comparación con las otras disciplinas, pero acá hemos entrado tardísimo, pero sí con la suerte de poder tomar la experiencia de otras escuelas en Latinoamérica y en Europa. Nosotros particularmente en San Marcos hemos trabajado con gente de Inglaterra y gente de Estados Unidos, ¿no? Profesores, visitantes que han apoyado el proyecto desde el formato a usar, por supuesto, toda una creación, una larga creación y una larga preparación a partir de Vera Stasny, que siempre fue su interés dejar en San Marcos una carrera de danza. Recién fíjate que se logró en el 2010 y hemos comenzado a trabajar en el 2011, pero yo empecé a trabajar con Vera en el año 2000 y ya el proyecto estaba bajo el brazo y ha pasado por muchas direcciones. Transformaciones. No transformaciones, sino que se presentó múltiples veces hasta que finalmente fue aceptado en 2010. Tardíamente, en mi opinión, pero lo tenemos. Y yo tengo una anécdota con Vera, le digo, Vera, ¿cuándo vamos a tener una respuesta de crítica y sólida para nuestro trabajo? Y me dice, cuando estemos en la academia. Cuando estemos en la academia vamos a tener una real crítica de danza, y esperemos que eso se vaya formando, y necesitamos años para que eso empiece a ser, pero sí hay ya una respuesta de mayor cantidad de trabajos de investigación acerca de la danza, mayores cosas que se escriben. Por ejemplo, es imperdonable que el trabajo de Kay no esté escrito todavía, ¿no? Imperdonable entre comillas, pero este es el momento en que va a empezar a ser así, ¿no? Entonces, bien positivo. Somos una escuela, en San Marcos, una escuela muy pequeña, pero me imagino que poco a poco seguirá creciendo. Ballet San Marcos sí es una institución que tiene 56 años de vida continuada entre que fue creada bajo la dirección de Roger Falangá y el trabajo continuado por Vera Stasny, magnífico, ¿no? Y digamos, una institución dentro de San Marcos, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, ¿no? de la universidad. Muchas gracias, Morín. Y sí, también como nos comentas en San Marcos, también justo estábamos hablando de que cada vez hay más universidades que también están tomando como carrera la danza, ¿no? La danza
contemporánea, el folclore, etcétera, y hemos encontrado varias que seguro pronto se las estaremos alcanzando a los que nos pueden estar viendo ahora para que sepamos que no son muy pocas, ¿no? A veces pensamos que son una o dos, pero nos hemos sorprendido también al ir investigando que ya hay muchas más. Muchas gracias, Morín. Quisiera invitar ahora a Luz. Seguimos hablando de historia y para eso queremos invitar a Luz Gutiérrez. Luz, cuéntanos un poco sobre la historia de la danza peruana. ¿Qué personajes consideras que han hecho historia o que han aportado al desarrollo de la danza peruana a lo largo de estos años? Gracias, Abril. Bueno, qué lindo escuchar a la maestra Vicky y a la maestra Morín en toda esta amplia trayectoria de la danza, orientada también desde una mirada del clásico, del contemporáneo, de corrientes que también han surgido en el Perú y han tenido un fuerte impacto, ¿no? en una determinada época. En el caso de hablar de la danza, de la cultura tradicional, podemos decirlo folclórica, podemos también utilizar por ahí más terminologías, pero acá hay algo que más que nombrar solamente personas, porque no quisiera ser injusta de encerrar en una o en dos o en tres personas el trabajo que se ha hecho en la danza desde una mirada de la cultura tradicional. Acá hay algo que más bien a mí me pone todavía en problemática, en cuestionamiento, y creo que para las instituciones, tanto hace un rato que hablábamos de universidades como instituciones superiores que se trabajan en el campo del arte, de la cultura y específicamente de la danza, es todavía tener un registro y una forma de sistematizar y de ordenar para poder saber quiénes son y de qué manera consideramos a alguien importante, ¿no? ¿Por qué motivo consideramos importante? ¿Desde qué óptica, ¿no? ¿Desde qué óptica? ¿Desde el lado de una investigación, desde el lado de la formación de una compañía, desde el lado de un tratado, de un escrito, desde el lado de que ha promovido que en su comunidad indígena o popular haya hecho algo especial para que esa comunidad a través de la danza pueda mirar su contexto educativo y cultural con avance? Entonces, el cuerpo destacado de un bailarín que ha influenciado en toda una comunidad, que ha promovido de una manera colectiva, desde lo individual a lo colectivo. Entonces, pienso, por ejemplo, hay personajes que conocemos o que se han hecho muy conocidos y justamente tiene que ver por esto que menciono, ¿no? Por ejemplo, Victoria Santa Cruz es una mujer sumamente conocida, pero justamente porque ha habido en ella todo un respaldo, en este caso, en esa época del Estado peruano, que ha podido hacer de ella alguien que se empodere, y también una época y una situación que ameritaba hablar de manifiestos desde la palabra y desde el cuerpo que Victoria los hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras bailarinas que son geniales, invisibilizadas, ¿no? Como Valentina, y otras que están en diferentes géneros, hablando solamente de un género que podría ser ahorita del género del criollismo, por decir, ¿no? Y además, hablando de lo que significa el trabajo del bailarín cuerpo que inspira, pero y del bailarín cuerpo que inspira a otros cuerpos al movimiento, ¿no? Como bailarín virtuoso o destacado. Pero también está todo ese maestro que inspira a una colectividad, y también está todo ese colectivo que inspira a una sociedad, que inspira a una cultura. Entonces también eso, más allá de solamente condecorar a un personaje, pienso que aquí es muy importante
hacer un trabajo que nos permita sistematizar y orientar de qué manera se viene dando este gran movimiento en la danza peruana que permite reconocer personajes, actuantes, gente que trabaja por su comunidad desde la danza, personas que inspiran con sus investigaciones. No solamente tiene que ver la investigación del campo de la danza con lo escrito, tiene que ver con todo con lo que produce a nivel escénico. Entonces, creo, por ejemplo, para resumir un poquito esto que acabo de mencionar, por ejemplo, cuando yo he viajado a diferentes lugares desde que estaba en la universidad, me he encontrado con líderes en Junín, en Huancayo, en la selva, en la sierra, en la costa, líderes de maestros de danza increíbles que silenciosamente y de manera anónima hacen todo un trabajo por su comunidad. Y esa implicancia que tienen en el desarrollo de su comunidad es vital para la danza peruana. Y no siempre el Estado, recién, vamos a ver qué pasa también con esto del COVID, ha tenido la oportunidad, el Estado ha podido darles la oportunidad de que surjan y se manifiestan como personajes por medio de su comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos queda un reto todavía muy grande a quienes trabajamos también en el rubro específicamente de la tradición, de poder ser bastante justos lo más que se pueda con aquellos que vienen haciendo un trabajo desde estos ámbitos que he nombrado de manera muy general. Sí, tienes total razón, Luz, ¿no? Son personajes muchísimos y que cada uno suma como un grano de arena para lo que tenemos, para darnos identidad, para poder empoderar comunidades, como decías, y hacemos trabajos de diferentes formas, y creo que tienes mucha razón en eso, de que habría que poder investigar, descubrir a estas personas para también darles ese apoyo que necesitan, ¿no? En diferentes áreas en las que estén y con diferentes potencialidades que cada uno tiene. Muchas gracias. Luz, conocemos de tu gran trabajo a partir de la investigación y de la danza que pones en escena, y por eso quisiéramos ver como un extracto de una de las coreografías que pudiste hacer, Tierra de Ícaros. ¿Te parece si vamos a ver un poquito del video? Claro. Gracias. Y si les gustó este espectáculo, prepárense ahora porque voy a conversar con la creadora de esta puesta en escena. Estoy aquí con Luz Gutiérrez, directora artística del Conjunto Nacional de Folclor. Luz, primero que nada, felicitaciones por este espectáculo y quería que me cuentes un poco de qué se trata, cuál ha sido el mensaje que ustedes han dado. Gracias por la entrevista, un gusto tenerlos aquí en el Museo de la Memoria. El Conjunto Nacional de Folclor ya viene trabajando cerca de 42 años, comenzó todo con Victoria Santa Cruz, y como parte de esta memoria que ha ido cambiando de tiempo en tiempo, tenemos ahora un espectáculo que es Tierra de Ícaros. Y Tierra de Ícaros básicamente trata de mostrar dos cosas fundamentales que no deben olvidarse en el folclore nacional. Una, que son las etnias, y dos, la parte mestiza. Ambos mundos conviven en la Amazonía, en el Alto Amazonas. Y estos dos mundos dialogan, se oponen, se marginan, conviven, se gustan, se disgustan. Y entonces me pareció que esto era un reflejo y una parte muy importante de lo que también hace y nos conforma a nosotros como peruanos, solo que en una visión un poco más lejana que como limeños muchas veces no accedemos, y que es justamente la Amazonía. La Amazonía es un mundo muy delicado. La etnia Yagüe es una etnia que está tratando por los miembros de la Ugela de Yurimaguas de tomar fuerza, ¿no? Y entonces los Yurimaguas y los Yawis, ¿no?, están constantemente conviviendo en este espacio geográfico que es el Alto Amazonas,
Y lo que básicamente nosotros queremos mostrar como Conjunto Nacional de Folclore es este diálogo que existe, ¿no? Cómo es que el mundo indígena tiene toda una serie de cosmovisión del mundo que está dividida en 7 espacios, donde se puede observar cómo es la creación del mundo Shawi, de dónde nacieron los Shawis, cómo fueron creados los Shawis, y al mismo tiempo también toda la modernidad y todo el lado popular y todo el lado citadino que tiene Yurimaguas, ¿no? Con los mototaxis, con la gente vestida a la usanza, y también al mismo tiempo cómo es que los diferentes mundos viajan, ¿no? En el caso de Yurimaguas, por ejemplo, hemos visto que hay un carnaval arequipeño. Nosotros diríamos, ¿pero qué es un carnaval arequipeño en Yurimaguas, vacas y toros locos, como les dicen ellos, en la fiesta de la Virgen de las Nieves? Lo que pasa es que sí, efectivamente, la selva es un lugar que plantea varias incógnitas y plantea también un destino muy rico y muy especial para poder investigar, ¿no? Ellos cuentan que, bueno, la melodía del Carnaval de Arequipa llegó en algún momento por los españoles, les gustó, los adoptaron y lo pusieron en su fiesta principal, ¿no? Entonces el diálogo se observa en ese lado, tanto de lo popular como de lo indígena, dialogando en el Alto Amazonas, ¿no? Qué interesante todo lo que nos narras en esta pequeña entrevista, Luz. Cuéntanos un poco sobre el trabajo del Conjunto Nacional de Folclore y la trascendencia que ha tenido en el tiempo. Gracias, Abril. Sí, esas imágenes hablan de uno de los tantos trabajos que realicé con el conjunto, con la producción general de la Escuela Superior de Folclore. Bueno, el trabajo del Conjunto Nacional de Folclore ha tenido una trascendencia importantísima, ¿no? Y espero que la siga teniendo a lo largo de estos años, ¿no? El conjunto tuvo y tiene una historia bastante especial porque al pertenecer a una entidad del Estado, en un primer momento, con Victoria Santa Cruz y además estar auspiciado por lo que era el INC, tuvo unas características. Cuando después pasa a manos de la Escuela Superior de Folclore, tiene otro tipo de características porque ya hay una institución que la adopta, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio y hay toda una historia que, quieras o no, se teje desde Victoria Santa Cruz, porque no podemos negarla, no podemos separarla. Quizás esté en distintas instituciones, pero no podemos separar que ha habido todo un recorrido histórico de bailarines, de gentes, de maestros, de muchísima gente destacada que ha aportado infinito a toda una época, ¿no? Como digo ahí en el video, si sumamos desde Victoria Santa Cruz pueden ser unos 43 años, ¿no? Wow. Y el conjunto, desde el periodo que a mí me tocó estar, que fue más o menos cerca de 10 años, que fui coreógrafa y luego directora, nosotros, y digo nosotros porque no solamente es hablar de mí, sino de todo el equipo que estuvo alrededor del conjunto, bailarines, coreógrafos, productores, ¿no? Personal de difusión, imagen, prensa. Siempre la búsqueda más importante para mí con el trabajo del conjunto fue un trabajo de problematizar y de cuestionar las estructuras de lo que se estaba dando a nivel del trabajo escénico en la danza, desde la cultura de proyección folclórica, y asimismo también una búsqueda de hacer y visibilizar a diferentes tipos de entornos culturales, populares, tradicionales, que están produciendo un trabajo vivo que necesita ser conocido. O que en todo caso yo creo que es importante que sea conocido. Entonces, esa siempre ha sido el horizonte, ¿no? Desde lo escénico, en una propuesta que arriesgue, con investigación, con riesgo, porque así es el arte, hay que arriesgar en todo momento, con respeto, porque hablamos de tradición, y también como dice una amiga muy querida, con profanación, ¿no?
Porque todo lo que nosotros íbamos mostrando, íbamos haciendo, ¿no? Tomaba de todo lo que es nuestra cultura tradicional y le daba todo un soporte de investigación y todo un soporte acucioso de trabajo en escena que permitía justamente hacer que lo que se planteara escénicamente tuviera una potencia y una fuerza que pudiera ser compartida, ¿no? con todos, ¿no? Y si bien todo lo que se hizo uno lo puede mirar desde diferentes lados, y si lo vemos elementos en el trabajo que son elementos que te resuenan mucho a lo que puede estar haciendo alguien, un personaje, un bailarín, un maestro en su propio entorno cultural. Pero también si lo ves desde otro lado, te vas a dar cuenta que vas a ver cosas y elementos que también son muy afines a lo que está sucediendo con el bailarín actual, ¿no? Entonces, tiene varias aristas y al mismo tiempo puedes estar viendo algo que está mirado desde un ojo más cinematográfico. Y también puedes darte cuenta de estar mirando el espectáculo y darte cuenta que te está diciendo algo a ti de manera muy íntima y personal. Entonces, nunca fue solamente el trabajo tratar de representar algo. Claro. No, más bien diría yo, de apropiar para poder proponer algo. Más o menos por ahí. Sí, es muy importante esto que nos mencionas, ¿no? Esa diferencia que podemos encontrar en apropiarnos y luego presentar algo, ¿no? Que tiene que ver con investigar, como un trabajo mucho más enfático, ¿no? De transformarnos incluso para poder poner en escena eso que estamos decidiendo poner. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que además de trabajar en la Escuela Nacional de Folclore, también diriges La Trenza y tienes proyectos personales. Por eso ahora queremos ver contigo un video resumen de una puesta en escena que hiciste ahora en tiempos de pandemia. Queremos ver un extracto del Cumbión del Chivo. Por favor, acompáñenos a ver este video.
Qué buen trabajo y qué importante es la investigación para las obras de danza. Recordamos también ahora personalidades como Alex Álvarez, Toño Vilches, etcétera, que también hacen un excelente trabajo, el cual admiramos muchísimo. Luz, una última pregunta. ¿Qué buscas con traer a la contemporaneidad estas investigaciones acerca de la identidad de nuestro país? Y bueno, la contemporaneidad, creo, hay tanto que se dice ahora de la contemporaneidad, y hay tanto por decir, hay tantos filósofos, y es una época, la que estamos viviendo, que hay varias cosas todavía por dilucidar de ese término. Es lo primero que quiero decir. Y lo otro que quiero decir es que la contemporaneidad es lo que estamos viviendo ahora, es lo que está sucediendo, es lo que está aquí, ahorita, en este momento, conectados a esta máquina, en esta pantalla, y no pudiéndonos ver de manera presencial. Es esto que está sucediendo en este momento. Y en este sentido, lo que acabo de decir, no puede estar ajeno nada de lo que está sucediendo en un trabajo artístico, y mucho menos en el cuerpo, que es la antena que está mirando, monitoreando todo, escuchando, percibiendo todo. Por lo tanto, a mí me parece, en el trabajo que hacemos con el colectivo La Trenza, me parece sumamente importante y vital no estar amarrados con el canon, no al canon, no al canon petrolero de amor también, pero no amarrado al canon, no en el sentido de encontrar qué es el paradigma, el punto único donde hay que llegar, porque el canon también tiene muchos lectores. Estar amarrado al canon y significa también estar amarrado a una forma de capitalismo, y el capitalismo todo lo absorbe, todo lo quiere coger, todo lo quiere poner como único, como suyo, como una sola etiqueta. Y quienes se quieren etiquetar bajo esas formas de capitalismo, entonces son formas que ciertas expresiones quieren acceder. En el caso del trabajo que vengo realizando, más bien a mí me gusta mucho trabajar con un cuerpo contemporáneo, y creo que ese cuerpo contemporáneo es el cuerpo que se expone. Es un cuerpo que está susceptible de ser expuesto, frágil en el sentido de que no le tiene miedo a mostrar lo que siente en el ahora contemporáneo, que no tiene miedo a decir qué es lo que está sintiendo a través también de lo que los otros cuerpos nos dicen, porque finalmente nosotros somos ese gran receptor que hace posible que estemos en interacción con el interior y el exterior de nuestro mundo. Entonces, ese cuerpo en riesgo es el cuerpo que para mí está viviendo la contemporaneidad, y veo en algunos coreógrafos, amigos como los que has nombrado y otros más también, que se está colocando al cuerpo en lo que este filósofo José Antonio Sánchez dice, que es poner el cuerpo, es decir, poner el cuerpo de una manera en la cual se expresa y se expone sin temor dentro de un momento que necesita ser lo más libre, auténtico, totalmente dispuesto a entregar ese movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento, el trabajo de la danza, el trabajo coreográfico, el trabajo creativo, ¿no? Y además todo aquello lo que el cuerpo de manera individual se apropia de discursos, es también producto de la implicancia de un colectivo. Entonces, no hay nada que uno esté haciendo de manera individual que esté alejada del colectivo. Al contrario, cuanto más cosas uno diga también de manera individual, no se está alejando del colectivo, porque ha habido ahí toda una interacción, porque somos seres que estamos en ese mundo, pero muchas veces, y ahí viene lo del canon, y ahí viene lo de querer
ponernos en un contexto donde el capitalismo todo lo quiere absorber y todo lo quiere volver de alguna manera prohibido, o lo quiere dominar, o lo quiere llevar de una manera en la cual se tiene que decir la danza y se tienen que decir las cosas, es ahí donde surge de otra manera en la cual el artista y el bailarín tiene que poner el cuerpo, tiene que poner su pensamiento, sus sentimientos, su pulso vital. Entonces, en el caso del Cumbión del Chivo, para poder terminar lo que estoy diciendo, ha habido esa exposición, ese riesgo, y ha habido todo un trabajo de casi 2 años con la misma cultura tradicional. Muy aparte que yo también ya había investigado, pero del mismo trabajo. Entonces, el producto, el Cumbión del Chivo, ganador de los estímulos de artes escénicas del Ministerio de Cultura, ha tenido el riesgo que acabo de decir. Y nada, me parece chévere. Qué interesante, Luz. Muchísimas gracias por tus palabras, y quisiera invitar a nuestras demás ponentes e invitadas el día de hoy para poder cerrar ya y agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros. Hemos comenzado la primera edición de nuestro programa Dialogando con la Danza con invitadas de lujo, y quisiera darles un minuto a cada una para que nos podamos despedir y de repente también aprovechar para responder así lo más pequeño posible la pregunta de cómo seguimos construyendo, ¿no? ¿Qué cambios deberíamos tomar para seguir creciendo como gremio de la danza? Cuéntenos. Luz, primero, luego escuchamos a Maureen y luego a la maestra Vicky. Bueno, ¿qué cambios? Primero, que haya que nuestro Ministerio de Cultura, así como hay en Colombia, haya también un departamento que pueda dedicarse a la danza, totalmente, ¿no? Eso creo que es lo fundamental, que haya más apertura de parte de todos los que nos dedicamos a la danza, para poder seguir entrelazándonos, ¿no? Y para que no seamos solamente géneros que estamos separados, ¿no? Y que le demos pues así con toda pasión al hecho de investigar y de hacer escena, ¿no? Muchas gracias. Maestra Maureen. Bueno, seguir dialogando, ¿no? Seguir dialogando, escuchándonos, mira, conociendo lo que hace el otro, ¿no? Yo le agradezco a Luz, por ejemplo, haberme permitido estar en un pedacito de su Cumbión del Chivo, y eso me hace conocer su forma de trabajo, sus aproximaciones. No solamente la escucho, sino también la veo y también la admiro en sus logros, ¿no? Y solamente conocer ese poquito de Luz me hace apreciarla mucho más. Entonces el diálogo entre nosotros y el compartir con saberes entre nosotros es importantísimo, y trabajar. Sí, tiene razón. Maestra Vicky. Bueno, lo primero que quisiera decir, para que tal vez los que nos están escuchando tengan el panorama muy claro, yo estoy muy de acuerdo cuando Maureen dice que la universidad entró tarde a academizar al bailarín. Pero las escuelas, felizmente, las escuelas nacionales de formación artística lo hicieron muy temprano. Kay McKinnon formó su escuela en 1967. Todos los primeros que se formaron salieron con su título a nombre de la nación, que les abrió todas las puertas para hacer luego sus especialidades, tal vez yendo a la universidad primero para hacer su licenciatura y luego abrir su camino, ¿no es cierto? Entonces, las escuelas nacionales de arte sí fueron, digamos, pioneras en academizar al bailarín. Entonces, siempre que hablo de Kay McKinnon digo que su obra fue visionaria por lo de la escuela, formación artística, y por la identidad que le quiso dar a su ballet peruano. Entonces, creo que lo que nos queda hacer es no olvidar nuestra historia, ¿no?
conociendo nuestra historia, podemos perfectamente apuntar y seguir nuestro camino, que siempre tendrá dificultades, pero las podremos vencer. Eso es. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras invitadas del día de hoy. Es un placer haberlas tenido en nuestra primera edición del programa. Gracias a las personas que nos están viendo y que nos seguirán viendo, porque vamos a mantenernos colgados en UPC Cultural, en Facebook, para que puedan ver el programa cuantas veces quieran. Este fue nuestro primer programa de Dialogando con la Danza, gracias al Consejo Nacional de Danza Perú y a UPC Cultural por el espacio. Nos vemos todos los tercer jueves de cada mes a las 12 del día. Hasta luego, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias.